días, buenas tardes, buenas noches. Sé bienvenido a este primer encuentro del Seminario de Investigación 2. Este primer encuentro formal. ¿Por qué? Porque ya nosotros tuvimos una primera reunión informal la semana pasada. Pero ya hoy es la idea de comenzar a tocar los elementos de nuestro seminario de investigación, sobre todo en el sentido de irnos acostumbrando o acercándonos a la idea de que es la herramienta que nosotros vamos a usar para desarrollar nuestro trabajo de grado en el área de patología médica, específicamente en la carrera de citotecnología. Entonces es importante que recordemos que este va a ser nuestro proceso que nos va a llevar a la inscripción de nuestro trabajo de grado y que después lo vamos a terminar de desarrollar en el seminario de trabajo de grado. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los elementos que vamos a considerar para el considerar el seminario de investigación 2, valga la redundancia, el inicio del trabajo de grado. No es como pregunta, es una afirmación, porque al final de este periodo académico el título de investigación es el que estaremos desarrollando durante todo este periodo. Así que no te sientas perdido y confuso. Vamos a comenzar con nuestro proyecto de investigación y con nuestro seminario de investigación. ¿Okay? Entonces vamos a dar una revisión de qué implica la investigación en ciencia de la salud y específicamente en la carrera de citotecnología, como tenemos acá. Es un proceso de eminente observación. El citotecnólogo tiene que observar, eso lo sabemos todos, porque si no, entonces dejemos el proceso de observación a un robot que reciba, reporte y ya. No es la idea. Porque ¿qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que se busca con el proceso de investigación en ciencia de la salud? Lo primero es establecer patrones de incidencia de patologías en muestras poblacionales, es decir, un grupo social, un grupo comunitario donde hay ciertas particularidades en cuanto a las patologías citológicas se refiere. Determinar la prevalencia de patologías en poblaciones. Una cosa es incidencia y otra es prevalencia. Eso lo tienen ustedes más claro que yo. Otro que se debe considerar es innovar sobre técnicas, equipos o materiales necesarios en los procesos y técnicas citológicas. No todo es el proceso de análisis de las muestras como tal, sino que se utiliza, que podemos cambiar, y sobre todo en estos tiempos donde la situación está tan complicada en cuanto a la adquisición de materiales, de equipos, cómo adaptarlo. Por supuesto, desarrollar herramientas didácticas para el desarrollo académico de la carrera. Si hay la posibilidad de brindar a los futuros colegas o incluso a colegas ya graduados un material didáctico que sirva para su mejoramiento profesional, ¿por qué no hacerlo? Y por último, impulsar el desarrollo de planes de salud pública a partir de los resultados de las investigaciones desarrolladas, que no quede solo en un documento que se entregó a la universidad y ya, sino qué podemos hacer desde la carrera de citotecnología, desde el área de patología médica, para apoyar esos planes de salud pública. Eso es muy importante y es necesario en estos tiempos. Por lo tanto, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver qué tenemos a continuación, que es el proceso de selección de un tema de investigación. Cuando nosotros vamos a seleccionar un tema de investigación, tenemos que tomar en cuenta que hay un protocolo de investigación, una secuencia lógica, pasos, un orden, y que por lo tanto es necesario llevar esa secuencia lógica y partir de un tema de investigación. Vamos a ver entonces que ese tema de investigación siempre se va a relacionar, o por lo menos yo sugiero que se relacione con eso que llaman la ley del mínimo esfuerzo. El aprovechar los conocimientos que se tienen, el gusto o la temática en la carrera donde te has sentido más involucrado y tienes una mayor afinidad, y aplicarlo en ese sentido. Entonces es
esa aplicación dentro del cerebro de que podamos relacionar, como estamos viendo acá, lo que amas hacer con tus talentos, con lo que es tu trabajo, lo que te pueden pagar y por supuesto con lo que el mundo necesita. Cuando haces esa combinación, el propósito es el mínimo esfuerzo, porque ve que todo se confluye en esa combinación de talentos o de pasión, profesión, vocación y misión. Todo se conjuga en un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? El que tú tengas definido o que tú quieras alcanzar. Entonces, partiendo de esa idea y tomando en cuenta que es una herramienta que puedes utilizar para el proceso de investigación, pues ¿por qué no aprovecharla? Otra cosa que es importante, un buen punto de inicio, que son las líneas de investigación. Líneas de investigación que ya ustedes las tienen en el Classroom junto con las normativas, junto con los anexos, y que vamos a ir refrescando de alguna manera en estas actividades del lapso académico. Entonces, de acuerdo a las líneas de investigación, están establecidas para la Escuela de Patología Médica, tanto en citotecnología como en histotecnología, con sus respectivas temáticas. Las líneas de investigación generalmente son amplias y ellas a su vez van a establecer ciertas temáticas particulares donde podemos involucrar. Entonces, partiendo de ahí, al explorar ahí qué nos llama la atención de nuestra carrera, dónde nos gusta trabajar, donde tenemos mayor dominio, podemos decir, bueno, yo puedo plantear una temática porque quiero trabajar con perritos, porque yo no sé qué. Bueno, ahí está la citología veterinaria, está en el área de investigación citología, temática, citología veterinaria. Pero es que yo quiero trabajar una técnica de coloración o el uso de la sábila como elemento fijador. Bueno, está el protocolo de coloración o procesamiento de muestras específicamente, porque coloración es otra cosa, ustedes los conocen mejor que yo, pero ahí están esas herramientas. Y entonces con esa línea de investigación pues procedemos a utilizar o a manejar el método científico, el proceso de observación, que es fundamental en ciencia de la salud. Ya lo habíamos comentado, esa pregunta que lleva al proceso de investigación. La hipótesis, aquí vamos a cambiarla por objetivos, aunque siempre la hipótesis que nos dice si podemos cambiar o aplicando una técnica distinta o una coloración distinta, un colorante distinto, obtenemos mejores resultados. Esa condicional que vamos a estudiar, por supuesto con un proceso de experimentación. En ese caso, ese proceso de experimentación nos va a dar unos resultados, unos datos que vamos a analizar, y que después, si vemos que esos datos nos dan una respuesta positiva a nuestra hipótesis, pues plantearemos una conclusión, una teoría sustentada, una teoría fundamentada, como se llama en el área de psicología y de humanidades. Y esa teoría fundamentada va a orientar a nuevas investigaciones que van a generar un nuevo proceso de observación. Si estos datos no cumplen con lo que estamos buscando, pues bueno, hay una refutación, hay un rechazo a la hipótesis que debe replantearse para nuevamente experimentar y llegar a ese punto donde satisfagamos el cumplimiento de la hipótesis y por lo tanto la generación de la teoría. En líneas generales es un proceso similar en todo el proceso de investigación. El método científico es fundamental y mucho más en ciencia de la salud, por algo tiene un ciencias adelante, ¿no? Si no dijéramos facultad de salud, ¿no? Tiene ciencias de la salud. Entonces no solo es seleccionar el tema, es delimitarlo, y para delimitarlo entonces es importante que recordemos. Aquí está. Para delimitar el problema, que es una forma específica de hablar del tema de investigación. El tema genera un problema de investigación. Lo primero es analizar el estado de avance de la investigación de ese problema, reuniendo información, teoría de investigaciones previas. Así como vemos que Dexter está mirando, está analizando lo que está ahí.
Porque muchas veces podemos decir, no, pero es que yo quiero investigar sobre este tema. ¿Qué tanto se ha investigado sobre él? ¿Cuál es el avance? Eso que llaman el estado del arte de la investigación. Lo segundo es delimitarlo en cuanto al ámbito espaciotemporal donde se estudiará el alcance de sus objetivos, los sujetos y edades de los sujetos. Es decir, ahí estamos hablando de cómo establecer dónde se va a hacer, en cuánto tiempo y quiénes van a integrar la muestra de investigación, quiénes van a ser los sujetos de investigación. Y por supuesto, lo último es enunciarlo en una pregunta clara y concreta. Nosotros acá, esa pregunta clara y concreta lo que nos va a llevar es a la construcción del título de investigación. ¿Ok? Eso es fundamental porque nosotros acá en la norma, en ciencias de la salud, no se plantean interrogantes en la investigación. Entonces, esa pregunta que aparece acá es la que nos va a decir, bueno, ok, vamos a responderla con el título de la investigación. ¿Sí? Entonces, avanzamos y vemos que el tema de investigación va a tener dos elementos fundamentales, que es su definición y su valoración. Para definirlo usaremos lo que son los términos de precisión y extensión. Mientras que para valorar tendremos que considerar la originalidad, la relevancia y la factibilidad de la investigación, del proceso de investigación. Entonces, vamos por partes, vamos a definir, es decir, vamos a hablar de la precisión y la extensión. Cuando nosotros hablamos de precisión es establecer, valga la redundancia, precisamente el tema de investigación que queremos estudiar sin salirnos de las ramas, sin tomar alternativas o estar en un espacio muy amplio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de ciencia de la salud, en citotecnología, imagínense usted, le toca estudiar 60 muestras, 60 láminas, y no sabes realmente qué vas a buscar, qué quieres determinar. No has sido preciso en establecer lo que es tu tema de investigación y por lo tanto te metes en un problema muy serio porque no tienes claro lo que quieres investigar. Entonces hay que tener cuidado allí. Eso es lo que corresponde a la precisión. En cuanto a la extensión, es evitar el cúmulo de problemas que se nos generan cuando intentamos abarcar mucho. Recuerden que hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y por lo tanto llega un punto en que al hacer tantas aristas del proceso de investigación terminas teniendo un cuadro o una amplitud tan grande que te pierdes por completo. Entonces, hablar de precisión y extensión es exactamente eso: ajustar los términos de la investigación en cuanto a la temática y en cuanto al tiempo y al espacio donde se va a desarrollar. Eso es importante. Luego vienen, ya lo mencionábamos, los conceptos de originalidad, relevancia y factibilidad para la valoración de la investigación. Hablar de originalidad es que quiere decir que no duplique investigaciones ya realizadas. El hecho de tomar un antecedente no quiere decir que lo vamos a clonar o que vamos a trabajar exactamente igual, porque las poblaciones son distintas, las muestras son distintas. Entonces es útil realizar un recuento exhaustivo de las investigaciones ya realizadas y formular preguntas como: ¿quién se ha planteado este tema de investigación? ¿Qué metodología ha utilizado? ¿A qué resultados llegó? ¿Cuál es la diferencia respecto a la propuesta de investigación que estamos haciendo? Entonces es interesante que tomemos en cuenta esos detalles para establecer que nuestro trabajo es original, que no es que va a ser único en su especie, pero sí que tiene su particularidad específica respecto al resto de las investigaciones que se han hecho sobre el tema en estudio. En cuanto a la relevancia de la investigación, hay unos criterios que son fundamentales, sobre todo al preguntarnos para qué sirve, qué alcance social tiene. Recuerden que las ciencias de la salud tienen un alto componente social y ese componente social va a tener peso al momento de definir nuestro tema de investigación. Por supuesto, la viabilidad, que está relacionada con la factibilidad, ya vamos a comentar un poco más adelante, y las implicaciones prácticas, que también
corresponde que si ayudará a resolver algún problema práctico. ¿De qué forma va a ayudar a resolver ese problema práctico? Era lo que decíamos anteriormente, que aporte a la sociedad una respuesta a esa problemática que se está estudiando. Y por último, en este aspecto, la factibilidad es tomar en cuenta los recursos financieros, humanos y materiales que se necesitan para el desarrollo de un proyecto, que debe responder a las preguntas: ¿se puede llevar a cabo la investigación? ¿Cuánto tiempo tomará la investigación? Es decir, aquí cuando hablamos si tengo el tutor, si tengo los compañeros o lo voy a hacer solo, el espacio donde lo voy a hacer, la persona responsable del material que voy a necesitar, el laboratorio clínico en el caso de que se vaya a hacer las pruebas de coloración o de técnicas, estará abierto y disponible para apoyarme en ese sentido, o poder obtener las muestras necesarias para lo que se está preparando. Eso es fundamental para establecer la factibilidad de la investigación, de lo que se quiere hacer, ¿ok? Y eso es necesario. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la introducción de la investigación en ciencia de la salud. Es el primer elemento que aparece en nuestro trabajo de grado con el que vamos a trabajar en este seminario de investigación. Y ahondando un poco dentro de lo que estábamos comentando anteriormente y fijándonos en el contenido de nuestro manual de norma y estilo de trabajos de investigación en ciencias de la salud, vemos que hay una clasificación de investigaciones científicas, estudios cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos se dividen a su vez en retrospectivos, prospectivos y retroprospectivos, y los cualitativos en estudios de investigación y en estudios exploratorios. Generalmente nosotros en patología médica, específicamente en citotecnología, no dedicamos mucha atención a los trabajos cualitativos. En general nos quedamos con trabajos cuantitativos, estudios de casos muy particulares. Por supuesto, también, aunque ahí no aparezcan, también están las investigaciones proyectivas, que no es lo mismo que prospectivo. Prospectivo es que corresponden a datos presentes que aproximan hacia el futuro. Los proyectivos es una planificación de una propuesta. Entonces hay que tener cuidado ahí. En líneas generales, cuando nosotros investigamos en ciencia de la salud, hablamos de una manipulación de material, una manipulación de las variables. Entonces, si hay manipulación de las variables, nos vamos por la rama superior. En este diagramita de árbol, nos vamos por la rama superior. Si hay manipulación, hablamos de una investigación experimental. Si esa manipulación es aleatoria, hablamos de un ensayo clínico. Si no es aleatoria, es una investigación cuasi experimental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros acá en ciencia de la salud, en patología médica, en citotecnología, generalmente nos vamos a ir por investigaciones cuasi experimentales, porque nosotros no estamos definiendo las muestras, no las estamos tomando aleatoriamente. Las definimos en cuanto a que establecemos los criterios de selección de una muestra. ¿Ok? Si no hay manipulación, tendremos una investigación observacional, que es esta investigación documental también. Si hay un seguimiento de los datos observados, hablamos de una investigación de cohortes o de casos control. Si no hay ese seguimiento, pues hablamos de una investigación transversal o una investigación de tipo ecológica. Transversal o transeccional, porque estamos definiendo un espacio de tiempo particular en el estudio, por ejemplo, primer semestre del año 2020, por decir algo. O pudiéramos hablar, cuando tenemos prevalencia, del 2018 a 2020, sigue habiendo un lapso de tiempo transversal. ¿Okay? Eso es importante que tengamos en cuenta esas diferencias, sobre todo más adelante cuando trabajemos lo que es la sección de materiales y métodos o procedimientos, en función de las particularidades del proceso de investigación, si es comparativo administrativo o técnico muestral. Muy bien, si nos fijamos en la norma, la introducción de una investigación
comparativo administrativo, nos dice que en los proyectos se presenta el basamento teórico, que es el nombre con el que generalmente se designan las informaciones teóricas, por ejemplo, la naturaleza del problema y su importancia que se le dan de base a la investigación. No nos dice más nada, nos dicen los antecedentes, solo se utilizarán los trabajos que hayan nacido en investigación previa, bien sea como nueva propuesta o como resultado de alguna de sus conclusiones o recomendaciones. En caso de citar algún antecedente, se debe indicar, nos da una explicación de cómo vamos a construir dentro del texto de la introducción el antecedente. Se incluirán solo las referencias que sean estrictamente pertinentes y no añadir datos o conclusiones del trabajo que se presenta. Se ordenan por año o por la concordancia del trabajo. El uso el manejo de las variables. Se enunciará el propósito específico de la investigación que se pone a prueba en el estudio de observación, además de una breve justificación del propósito específico que queremos encontrar a partir de la problemática que se tiene, y se finaliza con el objetivo general del trabajo. Tendrá como máximo 10 páginas o su equivalente, 5 hojas. Ya después vamos a hablar un poco del formato del trabajo de ciencias de la salud, cómo se va a presentar. Esto que tenemos acá es comparativo administrativo. Vamos a ver del lado de la investigación técnico muestral. Recuerden que aquí estamos hablando de dos modalidades de investigación o dos metódicas de investigación que en líneas generales se cumple el mismo principio. Entonces, en técnico muestral se expondrán brevemente los aspectos a abordar, desconocidos en discusión, la forma como se lleva a cabo y los objetivos que se persiguen. Se enunciará el propósito específico de la investigación que se pone a prueba en el estudio de observación, además de una breve justificación, cosa que ya tenemos por allá. Se explicará detalladamente el problema a abordar. Se puede utilizar una revisión bibliográfica actualizada específica del tema a tratar, incluyendo antecedentes. Se finaliza con el objetivo general del trabajo. Tendrá como máximo 5 páginas o su equivalente, 2 hojas y media. Así, sin más. Entonces nos quedamos con esa cara de Capi, como que, ajá, ¿y qué hacemos? Eso es todo. Y con eso vamos a llenar 10 páginas o vamos a llenar 5 páginas. Vamos a verlo, vamos a especificar, vamos a mostrar una especie o al menos una idea de lo que sería la estructura de la introducción. Lógicamente esto, además de este material, ustedes lo tienen que conversar con sus respectivos asesores de contenido, sus tutores. Ya ustedes tienen que tener por lo menos una idea de quién puede ser su tutor. Eso es importante. Entonces lo primero es hablar del fundamento general del estudio. ¿En qué sentido? El sistema orgánico, sea respiratorio, reproductivo, endocrino, entre el que sea, o la técnica general de interés, si estamos hablando de una coloración, si estamos hablando de un procesamiento de muestras, cómo lo vamos a qué corresponde, si es un manual, ese contexto general. Luego hablamos del órgano específico a presentar, con el contexto de la patología que se quiere estudiar, sea nariz, sea útero, sea tiroides. Por ejemplo, queremos estudiar los hallazgos citológicos en personas con afección por COVID-19. No, mentira, no creo que sea. Pero bueno, afección respiratoria superior. Ok, ¿cómo impacta en la nariz? Bueno, tiene que hablar de la nariz. Por supuesto, si estamos hablando del aparato reproductivo, el que generalmente va a salir es el útero. El sistema endocrino, pues, vamos a hablar de la tiroides, por decir algo, o la coloración o procedimientos que estemos estudiando. Luego viene la citología sana, es decir, lo que se espera observar sin alteraciones patológicas o siguiendo el procedimiento establecido. Es decir, una citología sana de nariz, de hisopado nasal, debe presentar tal y tal y tal y tal. Eso me refiero, así me refiero. Estudiando el cambio el uso de la sábila como agente fijador. Bueno, si se usa un fijador de acrílico para presentar estas cuestiones con esta coloración, va a cambiar estos colores de tal tipo, así. Luego vamos a hablar de las principales patologías presentes, es decir, se hace mención de las patologías más usuales o de las fallas del procedimiento o técnica que se estudia, porque ya hablamos de lo sano, ahora tenemos que ir a lo enfermo, por decirlo de esa manera, donde están esas patologías, para después entonces enfocar la atención
en la patología particular a presentar, donde la patología que se desprende del título, las variaciones o técnicas o el procedimiento que se quiere establecer. Y ahora sí aparecen los antecedentes, como ya vimos en la norma. Si se colocan los antecedentes, yo sugiero que sean al menos dos, uno internacional y uno local, que sean relevantes para el estudio que se desarrolla, porque así se estableció o se establece en la norma. Si no, no sirve. Mucho cuidado. Posteriormente, entonces, venimos a hablar del contexto de la problemática que se presenta, ese propósito de investigación. Se hace mención de las razones que llevan a estudiar la situación que se plantea dentro del contexto investigativo. Es decir, si queremos hablar de, por ejemplo, los hallazgos citológicos en PAF de tiroides en pacientes afectados por X, entonces tenemos que hablar de esos pacientes afectados por X, que en un momento determinado no se maneja información específica sobre qué pueden encontrar en las muestras tomadas con PAF de tal, esa información. Luego la situación específica de estudio que lleva a seleccionar este tema, cuál es la situación que se presenta en el entorno social donde ocurre la problemática. Y ahí hablamos del sector, de la ciudad, del estado, de la materia. Si estamos hablando de un manual para aplicar a los que lo usan los estudiantes de citología 2. ¿Qué pasa en citología 2 específicamente? Con la materia. Ok, hay un contenido que tiene que ver con tal materia, con tal información que no está preparado, no está acondicionado, no los estudiantes en estos tiempos de ese tipo de cosas. Y por último, el objetivo. Es el mismo título con el verbo infinitivo que expresa lo que se va a alcanzar con el investigador. Establecer la pertinencia del uso de la sábila como elemento fijador de muestras. Porque el título dice uso de la sábila como fijador. Determinar los hallazgos citológicos en muestras de PAF de tiroides de pacientes de problema de tal. Porque el título dice hallazgos citológicos de PAF de tiroides. ¿Ok? Y ahí vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando. Entonces, ya tenemos una idea bastante clara de lo que es la introducción. Así que tengan cuidado con estar diciendo que no había problema. Claro que sí, hay un problema de investigación. Porque en ciencias de la salud siempre se puede establecer un problema de interés. Desde todo punto de vista, con esas líneas de investigación que tenemos allá anteriormente, tenemos una buena cantidad de elementos que podemos estudiar dentro de la carrera de ciencias de la salud, dentro de la carrera de citotecnología, y por lo tanto nos podemos ahorrar esa polémica. ¿Ok? Entonces, ya tienen aquí una herramienta bastante completa de qué hay que ir haciendo para la introducción. Yo les voy a ir abriendo una tarea en Classroom para que vayan enviándome lo que es esa primera redacción del problema de investigación. Yo les voy a dar las pautas de la introducción, pues quiero decir. Pero a las pautas, cuáles son los elementos que me van a presentar. Ya los vimos allá, ya los vimos aquí, pero adicional a eso, el título de investigación, los nombres de los estudiantes y el nombre del tutor. Eso es fundamental. Desde ya usted tiene que ir hablando con un profesor que lo va a asesorar, sea de la universidad, sea externo, no me importa ahorita. Lo que me interesa es que usted debe tener ya un profesor que le va a dar el apoyo académico, porque yo le voy a dar el apoyo metodológico. Entonces eso es importantísimo, muy importante, porque después no quiero que esté pasando esto que está aquí, que no había problema, que sí había problema, que tal, no sé qué. Nos resolvemos desde temprano para que estemos tranquilos. Y para el próximo video he hecho esa introducción básica para ir haciendo la primera revisión. Vamos a trabajar lo que son las normas de Vancouver o los requisitos uniformes para preparar manuscritos que se presentan en revistas biomédicas.
Es decir, que generó ese Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas para que nosotros en Ciencias de la Salud tengamos un estilo específico para presentar los trabajos de investigación y los documentos a estas revistas biomédicas. Entonces, no se lo pierdan, cuídense. Estamos entonces en contacto, ustedes tienen todos los mecanismos para contactarme a la mano y a la disposición. Cuídense, ustedes saben muy bien que hay que cumplir unas normas con respecto a esto que nos está aislando y nos tiene fuera de los espacios académicos de la universidad, pues entonces estamos en este espacio académico virtual. Cuídense, pórtense bien. Si no tienen que salir, por favor, quédense en casa. Si tienen que salir, por favor, recuerden usar sus medidas de seguridad, tapaboca, el alcohol, lavarse bien cuando haya la posibilidad con jabón. Ustedes se lo saben mejor que yo, ustedes son del área de ciencia de la salud. Por favor, estamos pendientes. Salud y saludos. Cuídense. Gracias.